¿Qué tal, amigos, amigas, pueblo dominicano y mundo que nos sigues en las redes? Aquí se inicia su programa Palabra a Tiempo, dándoles las gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar una vez más frente a estas cámaras y a ustedes estar frente a sus televisores. En el día de hoy queremos continuar con una serie que hemos venido desarrollando durante varios programas atrás sobre lo que es la revelación de Dios. Vimos en un primer programa lo que es la revelación general de Dios. Dijimos que Dios es un ser invisible, por lo tanto, para poder conocerlo, Él debe revelársenos, o mejor dicho, dársenos a conocer. Pero antes de entrar en materia propiamente dicho del tema, quiero decirte a ti, amigo, amado televidente, tú que a lo mejor no te interesan los temas religiosos, o quizás eres de aquellos que no les interesa que les hablen de Dios, o que ni siquiera creen en que Dios existe. A ti quiero decirte, no cambies de canal. Presta atención, porque este es un tema que tú debes conocer de él, porque aunque lo podamos estigmatizar como un tema religioso, realmente es un tema de la vida cotidiana y todos los seres humanos, de una u otra manera, debemos conocerlo. Y dijimos en un programa anterior que Dios ha decidido revelarse a través de lo que se llama la existencia de todo lo que nosotros podemos ver, oler, palpar, oír. Porque todo lo creado, todo lo que existe, nos envía un mensaje claro y contundente. Y es que existe una mente creadora que hizo todo lo que nuestros ojos pueden ver. Hemos puesto varios ejemplos y dijimos que si hace 50 años atrás, cuando no existía computadora, cuando no existían celulares, si alguien se encontraba, por ejemplo, un celular, lo primero que le iba a llegar a la mente es que alguien lo hizo. Porque es ilógico que un mecanismo funcionando como este haya sido producto de que nadie lo hizo. Surgió. Pero el cuerpo humano, por ejemplo, cada vez que usted respira, aún sin darse cuenta, sin estar consciente de que está respirando, cada vez que su corazón late, cada vez que usted ingiere algunos alimentos, este cuerpo, que es una maquinaria más perfecta que un celular, le dice a usted que hay un creador. Y ese creador es Dios. Indiscutiblemente. Usted puede hacer todo lo que quiera hacer para tratar de tapar esa realidad. Y no lo va a poder lograr. Porque es imposible. Y no vamos a ampliar el tema porque ya lo hemos desarrollado en otros los programas anteriores. Si usted quiere ampliar un poco más el tema,
les remitimos a los programas anteriores. Y dijimos que esa revelación general en todo lo creado que nos da el mensaje que Dios existe, tiene un problema, y es que no nos dice quién es ese Dios creador, cómo es Él y cómo Él quiere relacionarse con nosotros. Y dijimos que Dios, entonces, sabiendo que se necesitaba una segunda revelación más específica de Él, más especial de Él, comenzó a tener tratos con los seres humanos y comenzaron a llevarse a cabo historias, revelaciones, mandatos expresos, a veces prohibiciones, etcétera, desde Adán, el primer hombre, y sucesivamente todos los demás hombres que vinieron, los profetas, los sacerdotes, los patriarcas, los jueces, los reyes. Luego vino Jesucristo, que dice la misma Biblia que es la imagen misma de Dios. Y como veremos en otro programa, si el Señor lo permite, Jesucristo es igual a Dios. Luego siguieron los apóstoles y se completó un libro que fue recopilado, que le llamamos la Biblia. Y dijimos que Dios se da a revelar a través de esos dos medios especiales, la revelación general y la revelación especial contenida en las páginas de la Biblia. Todas esas historias fueron recopiladas en ese libro. Pero también dijimos que esa revelación especial de Dios contenida en la Biblia tiene otro problema, y es que podemos leerla de manera intelectual meramente. Cualquier persona que se siente a leer la Biblia sencillamente obtendrá conocimiento intelectual. No necesariamente va a tener un conocimiento de una interacción con el Dios vivo y verdadero, el entrar en esa íntima comunión y relación estrecha. Y dijimos que en virtud de que esa segunda revelación especial no necesariamente nos conecta con Dios, Dios entonces utiliza lo que llamamos en el último programa de la serie la revelación específica de Dios. Cuando Dios decide entrar en una comunión íntima con un ser humano y decide relacionarse de manera específica con esa persona, entonces Él le revela a su corazón y la persona es transformada, su vida cambia. Pusimos varios ejemplos. El ejemplo de Moisés, que vio una zarza ardiente, una zarza en fuego. Una zarza es un montón de hierbas secas y no se quemaba. ¡Qué extraño!
para Moisés. Él se acercó y dice que Dios le habló y le dijo: Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. A partir de ahí la vida de Moisés cambió totalmente. Ya no era el hombre prepotente y violento que había matado a un egipcio. Era un hombre ya humilde, manso, un hombre que Dios lo cambió. Pero también pusimos el ejemplo de Isaías, que dice él mismo relatando que en el año en que murió el rey Usías, él vio la gloria de Dios. Israel describe esa gloria, pero Isaías también cayó postrado y dijo: ay de mí, que soy hombre muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Señor. A partir de ahí también la vida de Isaías cambió y fue entonces enviado por Dios a cumplir la misión de proclamar su palabra. Hay muchos más ejemplos que se pueden poner en el Antiguo Testamento, pero creo que con esos es suficiente. Y en el Nuevo Testamento también hay muchos otros ejemplos que podemos poner de cómo Dios entró en intimidad estrecha, en una relación de amistad con mucha gente y sus vidas cambiaron. Pero en el Nuevo Testamento pusimos dos ejemplos. El ejemplo de Zaqueo, que era un cobrador de impuestos, un hombre que, según enseña la tradición y según se recopila en las páginas del Nuevo Testamento, los cobradores de impuestos eran ladrones, extorsionaban a la gente y le cobraban muchas veces más de lo que la gente tenía que pagar. Y el pueblo los tenía a los cobradores de impuestos como traidores a la patria. Los fariseos comenzaron a murmurar de Jesucristo porque Zaqueo era pequeño de estatura y se subió a un árbol para ver al Señor cuando pasara. Y Jesucristo le dijo: Zaqueo, desciende de ese árbol, vamos a tu casa, porque hoy voy a comer contigo. Y estando él comiendo, el Señor comiendo en la casa de Zaqueo, los fariseos comenzaron a murmurar: si este verdaderamente fuera un enviado de Dios, supiera que está comiendo con un hombre pecador, un hombre despreciado por el pueblo, un traidor a la patria. Pero Jesucristo no se defendió, sencillamente actuó en el corazón de Zaqueo y, entrando en esa íntima relación con él, cambió su vida y lo transformó al punto de que Zaqueo, sin que nadie se lo pidiera, se paró de la mesa y dijo: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado.
Fíjense que allí Zaqueo no preguntó, ¿y qué es lo que tengo que hacer ahora? Sencillamente su vida fue transformada porque Jesucristo le dijo: Zaqueo, ven, que hoy voy a entrar en una relación íntima contigo y voy a cambiar tu vida. Luego viene el ejemplo del apóstol Pablo, que se llamaba Saulo de Tarso y que luego se convirtió en el gran apóstol Pablo, que fue el hombre que más escribió en las páginas del Nuevo Testamento. Pero ese ejemplo del apóstol Pablo lo vamos a ver luego de la pausa, porque ahora tenemos que ir a una pausa comercial. Mientras tanto, no se mueva de frente a su televisor, porque en breve retornamos con su programa Palabra a Tiempo. ¿Te ha pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado? O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad tenías una sucursal muy cerca de ti. ¡Ya no más! En bancos.do puedes encontrar todas las sucursales de todos los bancos en República Dominicana. Encontrarás sus horarios, teléfonos, correos y hasta un mapa de su ubicación exacta. Podrás filtrar por pueblo o ciudad, si abre los domingos, si abre de noche, si está en una plaza o buscar la palabra clave que deseas. También podrás valorar cada sucursal. Puedes entrar desde cualquier dispositivo que tengas. ¿Qué esperas? Entra a bancos.do. Higüey Travel te lleva a conocer Israel, Palestina, Jordania y Egipto. 14 días de aventura, todo incluido. Nuestra excursión incluye boletos aéreos, traslados, alojamiento y visitas según itinerario, alimentación completa, tarjetas de asistencia en caso de accidente, guía de habla hispana, impuestos incluidos, tour en autobús de lujo con Wi-Fi. Visitaremos las espectaculares pirámides de Giza en Egipto, la monumental ciudad de Petra en Jordania, la iglesia de la Natividad donde nació nuestro Señor Jesús en Belén, Palestina, así como la ciudad santa de Jerusalén en Israel. Viajamos del 24 de junio al 5 de julio, desde $4,995 por persona. Deja tu viaje en manos de expertos. Llama al 829-853-4440 y 829-645-7755 o escríbenos a higüeytravelsa@hotmail.com. Seguimos en su programa Palabra a Tiempo. Hoy estamos hablando sobre lo que es la revelación de Dios y estábamos haciendo un resumen de lo que habíamos tratado en programas anteriores con relación a cómo Dios se le revela, se le da a conocer al ser humano a través primero de todo lo creado, que nos dice existe un Dios creador que hizo todas las cosas, pero no nos dice quién es ese Dios y cómo Dios quiere tratarse y relacionarse con nosotros. Luego, la revelación especial de Dios que está en las páginas de la Biblia, pero esa lectura de las historias que están en la Biblia se pueden leer de manera intelectual meramente y no necesariamente entrar en una estrecha intimidad con Dios. Entonces viene lo que es la tercera forma en que Dios se revela a una persona, que Dios se da a conocer, que es la revelación especial, específica. Cuando Dios le dice a uno, Zaqueo, ven,
que quiero entrar en intimidad contigo. Pusimos el ejemplo de Zaqueo en el Nuevo Testamento y otros ejemplos en el Antiguo Testamento. Y nos quedamos en el ejemplo de Saulo de Tarso, que iba camino a una ciudad llamada Damasco. Y Jesucristo se le apareció porque él iba a perseguir a los cristianos para meterlos presos y para matarlos. Incluso cuando mataban a Esteban, que fue apedreado, él estaba allí. Y era un joven. Y Saulo de Tarso, Jesucristo le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él quedó ciego y dijo: ¿quién eres, Señor? Y Jesucristo le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Lo introdujeron en la ciudad porque estaba ciego, y Dios envió a un discípulo llamado Ananías a que orara por él para recobrar la vista. Ananías obviamente no quería ir porque decía: Señor, pero me voy a ir donde ese enemigo que anda buscándonos para matarnos y meternos presos. Y Dios le dice a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre a mucha gente, a mucho pueblo. Cuando Ananías va, ora por Saulo de Tarso, caen de sus ojos como dos grandes escamas. Y a partir de ahí recobró la vista, pero su vida cambió totalmente, de modo que jamás volvió a ser ese perseguidor de la iglesia, ese Saulo de Tarso. Dios decidió revelársele a su corazón y entrar en una íntima relación con él. Y es un ejemplo tan especial, que es tan sui generis, que él no estaba leyendo la Biblia, él no estaba meditando en Dios, él no estaba buscando a Dios, él estaba persiguiendo a Jesucristo. Él estaba queriendo destruir al Señor. Él estaba buscando a los seguidores de Cristo para meterlos presos y matarlos. Y en esa acción fue que Dios lo encontró y le dijo: Saulo, ven, entremos en una íntima relación, en una comunión estrecha. Y su vida cambió. A partir de ahí, él se convirtió en lo que nosotros conocemos como el gran apóstol Pablo. Y fue el hombre que más escribió y sentó la base doctrinal del cristianismo. Sobre todo en esos libros de Romanos, Primera y Segunda a los Corintios, Primera y Segunda de Timoteo, y todos los escritos que él llevó a cabo en el Nuevo Testamento. Pero hoy queremos entrar en lo que a partir de hoy vamos a llevar una miniserie que se va a llamar, dentro de esa serie general de conocer a Dios, de la revelación de Dios, de cómo entrar en una íntima relación con Dios, le vamos a llamar Conociendo a Dios. Porque
¿para qué usted vive? ¿Cuál es el propósito de su existencia? ¿Usted vive para comer, dormir, trabajar, disfrutar, gozar y después qué? Usted sencillamente va a tener el ciclo del ser vivo que nace, crece, se reproduce, y ya esa parte de reproducirse hay que ponerla entre comillas o entre paréntesis, porque muchos ya no se reproducen por diferentes razones y después mueren. Esta vida tiene que ser mucho más que eso. Por lo tanto, deténgase a pensar, ¿qué usted está haciendo con su vida? Analice y piense en la importancia de usted conocer a Dios, de entrar en esa íntima comunión y relación con ese Dios creador, el cual no tenemos que demostrar que existe, porque desde que usted abre los ojos, desde que usted palpa algo, desde que usted gusta algo o escucha algún sonido, sencillamente está allí. Y usted debe interesarse en conocer a Dios. Pero antes de entrar en nuestro tema propiamente dicho, hay algo que es importante que debamos tratar y definir, siendo honestos con todos y todas. Porque hemos dejado por sentado que la Biblia es la revelación especial de Dios. En la Biblia es donde encontramos la verdad que Dios quiere que creamos y la vida que Él quiere que vivamos. Pero usted me podrá decir, ¿y por qué tú tienes que decirme a mí que es la Biblia? Hay muchísimos otros libros que reclaman ser la revelación de Dios. Y tengo que decirte, sí, tienes razón. Hay muchísimos libros que reclaman ser la revelación de Dios. Pero el único libro que ha demostrado a través de toda la historia que es la revelación de Dios es la Biblia. Un libro escrito por más de 40 autores en un espacio de tiempo de más de 1500 años, y usted no encuentra contradicción entre unos y otros de los autores. Hay autores incluso que escribieron con cientos de años de diferencia entre uno y el otro. Es algo que ya de entrada comienza a darnos una luz con relación a lo que ese libro reclama de ser la autoridad de Dios. Y como dijimos en un programa anterior, incluso en este mismo programa lo dijimos, Dios comenzó a relacionarse con los seres humanos desde Adán. Vinieron todos los hombres que de una manera interactuaron con Dios. Y esas historias fueron durante todo ese periodo de más de 1500 años, fueron recopiladas en ese libro. Y usted puede
dedicarse a buscar página por página, palabra por palabra, párrafo por párrafo, a ver si encuentra alguna contradicción entre los escritos de alguno de esos que escribieron la Biblia durante todo ese periodo. La mayoría, si no todos, porque yo no los conozco todos, por lo menos creo que los que yo conozco, los libros que conozco que se quieren reclamar el ser libros de la revelación de Dios, fueron escritos por un autor o dos. Pero la Biblia fue escrita por más de 40. Repito, durante un periodo de alrededor de 1500 años. Y no hay contradicción entre uno y otro. Al contrario, hay lo que se llama una revelación progresiva. Revelación que va progresando hasta llegar a la cúspide de la revelación misma de Dios en Jesucristo. Pero como veremos luego de la pausa, ese libro tiene una serie de cualidades que lo distinguen por encima de cualquier otro libro. Pero eso lo vamos a ver luego de la pausa, porque ahora tenemos que ir a una pausa comercial. Mientras tanto, usted no se mueva de frente a su televisor, porque en breve retornamos con este su programa Palabra a Tiempo. ¿Te ha pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado? O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad tenías una sucursal muy cerca de ti. ¡Ya no más! En Bancos.do puedes encontrar todas las sucursales de todos los bancos en República Dominicana. Encontrarás sus horarios, teléfonos, correos y hasta un mapa de su ubicación exacta. Podrás filtrar por pueblo o ciudad, si abre los domingos, si abre de noche, si está en una plaza o buscar la palabra clave que deseas. También podrás valorar cada sucursal. Puedes entrar desde cualquier dispositivo que tengas. ¿Qué esperas? Entra a Bancos.do. Higüey Travel te lleva a conocer Israel, Palestina, Jordania y Egipto. 14 días de aventura, todo incluido. Nuestra excursión incluye boletos aéreos, traslados, alojamiento y visitas según itinerario, alimentación completa, tarjetas de asistencia en caso de accidente, guía de habla hispana, impuestos incluidos, tour en autobús de lujo con Wi-Fi. Visitaremos las espectaculares pirámides de Giza en Egipto, la monumental ciudad de Petra en Jordania, la iglesia de la Natividad donde nació nuestro Señor Jesús en Belén, Palestina, así como la ciudad santa de Jerusalén en Israel. Viajamos del 24 de junio al 5 de julio, desde $4,995 por persona. Deja tu viaje en manos de expertos. Llama al 829-853-4440 y 829-645-7755 o escríbenos a higüeytravelsa@hotmail.com. Seguimos en su programa Palabra a Tiempo
Hoy estamos hablando sobre lo que es la revelación de Dios, cómo Dios se da a conocer, y nos quedamos cuando nos fuimos a la pausa. Estábamos hablando sobre por qué la Biblia es el libro que nosotros damos como única revelación de Dios, única norma de fe y conducta para los creyentes, como el único libro donde está la verdad que Dios quiere que creamos y la vida que Él quiere que vivamos. Y decíamos que alguien puede decir, pero ¿y por qué tiene que ser la Biblia? Hay muchísimos otros libros. Dijimos que ese libro fue escrito por alrededor de 40 autores durante un periodo de aproximadamente 1500 años, y que hay autores que escribieron hasta con 300 y 400 años de diferencia entre uno y otro. Y que no hay contradicción entre ninguno de ellos, sino que al contrario, una revelación progresiva que va progresando hasta llegar a la máxima revelación de Dios que está en Jesucristo. Pero también dijimos que ese libro tiene una serie de cualidades que ningún otro libro la tiene. Y una de esas cualidades, ya la dijimos, escrito por más de 40 autores. Los otros libros que reclaman ser revelación de Dios, búsquelo, que tienen uno o quizá dos autores, como mucho. Pero además, ese libro no oculta los pecados, las debilidades, los errores cometidos por sus líderes. Busque en cualquier libro de la historia y encontrará que las debilidades, los errores de los líderes, de los héroes de esos libros, generalmente son ocultas. Pero en la Biblia no ocurre así. Encontramos, por ejemplo, a Abraham mintiendo por salvar su pellejo, por ser librado de caer en la mano de esos pueblos paganos, al ver a su esposa, una mujer hermosa, y mintió. Pero también vemos a Lot, que fue poniendo su casa de campaña, su tienda, acercándosela al pueblo de Sodoma y de Gomorra. Y luego se emborrachó, dice que la Biblia dice que sus hijas lo emborracharon, y cada una salió embarazada de él. Y tuvo hijos con sus dos hijas. Pero también vemos a Noé, que luego del diluvio, un hombre que Dios lo usó para salvar a la raza humana del diluvio y a todos los animales en el arca de Noé. Luego del diluvio, Noé sembró un olivar y sembró uvas
Y cosechó de la uva, hizo vino y se emborrachó. Se emborrachó al punto de que se quitó la ropa y estaba totalmente desnudo. Y sus hijos, hubo uno de ellos que estaba burlándose y riéndose de su papá borracho y en cuero. Y los otros dos cogieron la ropa y, caminando de espaldas para no ver la desnudez de su padre, se lo vistieron de nuevo. Pero podemos ver también a un Saúl, que era el rey, el primer rey escogido de Israel. Fue y hizo un sacrificio que no le era permitido. Y fue rechazado del reinado por eso. Pero vemos a David mintiendo, asesinando a un hombre fiel y también teniendo relaciones sexuales con una mujer que no era la de él. Y luego mandó a matar a Urías Eteo, el esposo de ella. Entonces, vemos cómo ese libro no oculta los pecados, los errores y aún hasta la maldad de los hombres que fueron sus líderes, sus héroes, incluso de los que de una manera u otra también escribieron en la Biblia. Pero ese libro, durante toda la historia, luego de que se completara el canon del Nuevo Testamento con el Apocalipsis en el año 100 después de Cristo aproximadamente, ha sufrido una serie de ataques ataques de los más violentos para tratar de desacreditar su contenido. Y no es que los que lo han tratado de desacreditar a la Biblia no son personas que de un estatus intelectual bajo y por lo tanto no lo han logrado. Al contrario, los intelectuales de mayor renombre en todo el mundo han tratado por todos los medios de decir cosas, y la Biblia se ha mantenido, como decimos los dominicanos, como el primer guandul. Se ha mantenido intacta, y han querido decir que tiene errores, que tiene contradicciones, que Jesucristo no era el que él dice ser, que Jesucristo tenía una relación incestuosa, una relación que tuvo relaciones amorosas y sexuales con María Magdalena, que Jesucristo era gay, y miles de cosas más han tratado de decir, cosas que uno no puede ni pronunciarlas, pero sencillamente esas cosas se han pasado, y la Biblia permanece siendo el libro por el cual Dios se da a conocer a la humanidad. Pero además la Biblia
es el único libro que reclama autoridad de Dios y que lo reclama con firmeza, con determinación, sin dudas. Esta es palabra de Dios. No hay términos dubitativos en la Biblia. Pero también la Biblia narra hechos históricos y profecías que antes de que pasen se han dicho y se han cumplido. Y están ahí los registros históricos de cosas que la Biblia dijo va a ocurrir tal cosa, y al cumplimiento del tiempo han ocurrido. Y hay muchas, cada vez más aparecen hallazgos arqueológicos que demuestran la veracidad de la Biblia y de su contenido. Por eso es que nosotros entendemos, porque además es el libro que habla con mayor claridad de lo que quién es Dios, y que nos da una revelación más especial de Dios. Y es el libro que Dios utiliza para llevar a cada uno de aquellos seres humanos que Él quiere a entrar en esa íntima relación con Él. Es el libro que habla de los atributos de quién es Dios, cómo es Él, qué Él demanda de nosotros, cómo Él quiere que nosotros nos comportemos, cómo Él quiere relacionarse con nosotros. Y en un próximo programa vamos a comenzar a tratar sobre quién es ese Dios que se revela en toda la creación como el Creador, pero que se revela en las páginas de la Biblia como el Dios vivo y verdadero, todopoderoso, que no cae una hoja de un árbol sin que Él la mande, que es aquel que manda y existe. Es aquel que le dice a este ve y va, y al otro ven y viene. De ese Dios es que nosotros vamos a hablar en los próximos programas. Un Dios soberano, un Dios creador, un Dios que es santo, justo, bueno, misericordioso, clemente, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Un Dios que todo lo puede, que gobierna todo cuanto existe, que no hay nada que escape al control de sus manos. Y como veremos en esos programas más adelante, un Dios que se le pueda escapar un detalle que no esté bajo su control, no puede ser Dios. Porque Dios tiene que tener control de todos los detalles, de todos los acontecimientos, tiene que gobernar todo lo que ocurre. Pero también un Dios que, además de ser todopoderoso, soberano, que gobierna todo cuanto existe, lo sabe todo y conoce hasta los más íntimos pensamientos que nos pasan a nosotros.
un Dios que está en todas partes. Si hay un lugar donde Dios no está, entonces ese no es mi Dios. No es el Dios de la Biblia. El Dios que puede estar en todas partes, excepto en un lugar, no es Dios. El Dios que puede hacerlo todo, menos excepto algo, no es Dios. Y absolutamente Dios tiene que ser soberano, sabio. Un Dios que no tenga sabiduría para hacer todo perfectamente bien, no puede ser Dios tampoco. Un Dios que no tenga poder para hacer lo que Él quiera, todopoderoso, tampoco puede ser Dios. Pero todos esos atributos, todas esas cualidades que nos definen quién es Dios, lo vamos a ver, si Él nos lo permite, en programas subsiguientes con detalles y basados en las experiencias vividas, pero sobre todo basado en las enseñanzas de la Biblia. Porque ya hemos dicho, hemos demostrado, hemos enseñado que es en las páginas de la Biblia donde está la revelación especial de Dios. Y es a través del estudio de la Biblia que nosotros podemos llegar a conocer a Dios y podemos llegar a entrar en una íntima relación con Él. Y a partir de ahí, la vida de cada uno de ustedes, de cada uno de los que entren en esa íntima relación con Dios, va a cambiar. Y a partir de ahí, usted podrá ser llamado amigo de Dios. Y si muchos se ufanan diciendo: soy amigo del general, del coronel, soy amigo del diputado, soy amigo del funcionario tal, soy amigo del presidente de la República, usted podrá decir: yo soy amigo de Dios. De esta manera, hemos llegado al final del programa por esta ocasión, dándole las gracias a cada uno de ustedes por su sintonía e invitándoles a que nos sintonicen cada día.